Días, bienvenidos a una cápsula más de Aula SM. El día de hoy vamos a hablar de la materia de español en sexto de primaria. Mi nombre es Jorge Luis Muñoz Obregón y te estaré acompañando en esta pequeña cápsula. Se llama cierre porque esto dará como finalización a la serie de cápsulas que hemos estado subiendo de la materia con respecto a tu acompañamiento que hemos estado haciendo con respecto a la contingencia. Te hemos ido acompañando para que vayas aprendiendo en casa y vayas fortaleciendo los aprendizajes esperados de la asignatura. Así es que el día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso de los temas que hemos tratado. Será breve. Bien, el primero es el artículo de divulgación. Vamos a recordar el significado. El artículo de divulgación se caracteriza por explicar o describir temas relacionados con alguna ciencia, como la física, la química y la biología. Es producto de una investigación, por lo que aporta pruebas y resultados comprobables. Está escrito en un lenguaje comprensible, aunque puede incluir tecnicismos de la disciplina que trata. Es decir, los tecnicismos son palabras que pueden ser utilizadas no de manera exclusiva, pero sí en esa disciplina, en esa ciencia. Por ejemplo, si te digo la palabra mitocondria, que es una parte de la célula, pues vendrá en una investigación de biología, donde hable a lo mejor de las partes de la célula, la mitocondria se encarga de oxigenar, etcétera, etcétera. Ese es un tecnicismo. Es decir, las personas que se dedican a eso, los biólogos, hablan obviamente español, los que sean de nuestra lengua materna, pero utilizan esos tecnicismos también para comunicarse. Y así en diferentes áreas, los abogados hablan con ciertos tecnicismos, los maestros, los arquitectos, los médicos, etcétera. Y así es que cuando se genera un artículo de divulgación de alguna ciencia, se utiliza esos tecnicismos, pero se procura que sea lenguaje adecuado para esa área de conocimiento. Bien, en la siguiente cápsula dice: la ciencia tiene como propósito explicar las causas y consecuencias de los fenómenos naturales. Por ejemplo, por medio de la observación y del análisis se sabe cómo se forman las nubes o cómo se producen las olas del mar. La ciencia ha avanzado en estos, en estos años y durante esta cantidad de tiempo determinada, pues ha habido descubrimientos, por ejemplo, médicos, descubrimientos científicos, ha avanzado pasos agigantados en esta época contemporánea, es lo que trato de decirte. Por ejemplo, ahora con esta contingencia se está buscando una cura, se está buscando una vacuna y se están agilizando procesos que antes se hubiera tardado un poco más en realizar. La ciencia avanza conforme también a las necesidades del hombre para ayudar y contribuir a su desarrollo y a su desempeño. Bien, el siguiente tema que vimos es características de una exposición. Dice que la exposición es un discurso oral, formal, acerca de un tema de interés ante una audiencia. Primero se presenta el contenido, después el desarrollo, se explica y finalmente en el cierre se resume lo expuesto y se plantean conclusiones. La exposición se complementa con recursos gráficos, que pueden ser fotografías, esquemas, mapas. Se utiliza un lenguaje formal y explica los tecnicismos. Es decir, pues reitero el ejemplo, si está hablando un biólogo y está explicando la cuestión de la mitocondria en la célula, tendrá que explicar que la mitocondria es la parte de la célula que ayuda a oxigenar, etcétera, etcétera, ¿sí? Para que quede entendible a la audiencia lo que está tratando explicar, lo que está dando a entender, ¿sí? El siguiente tema relacionado a esto y que utilizamos de una manera más común de la que tú crees es el tema de las preposiciones. Bien, vamos entonces a leer el ejemplo para hablar de eso, de las preposiciones. ¿Te parece bien?
Dice las preposiciones. Durante un paseo en el parque, Martín le preguntó a su mamá por qué alguien dijo que el tío Ramón seguía siendo candil de la calle, oscuridad de su casa. Su mamá le respondió que desde que era niño el tío Ramón era muy dado a ayudar a las personas. Por ejemplo, durante un incendio que hubo en una casa vecina, él se metió a rescatar a la persona que vivía ahí. No obstante, desde entonces era poco colaborativo en su casa, pues no ayudaba a lavar los trastes ni a barrer. Siempre que se lo pedían, argumentaba que estaba ocupado, según él, haciendo tareas de la escuela o alguna otra actividad, pero en realidad lo decía para no ayudar. Por eso, de broma, le dicen ese refrán, para recordarle su forma de ser en su casa. ¿Te fijas? Hay unas palabras que están que están en negritas, entrecomillada, está el refrán, para hacer énfasis en el mismo. Y las palabras que están en negritas son las preposiciones y te ayudan para ser conectores y darle mejor sentido a un texto. Puedes pausar el video y verlo de nuevo, leerlo tú mismo, leerlo en voz alta para que puedas ver las conexiones que establecen estas preposiciones, ¿sí? Aquí están las preposiciones como tal. ¿Para qué sirven? Sirven para indicar dirección, hacia, ubicación, bajo, o en el momento en que ocurre algo, desde. No tienen un género gramatical. Se unen con sustantivos para formar grupos, como por ejemplo, sopa de verduras. Se unen con artículos la y el, las y los, para formar como por el ejemplo que está ahí, que es con el dinero. Es decir, como te digo, son conectores que nos ayudan a hilar mejor nuestra comunicación. ¿Y cuáles son esas preposiciones? A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Conforme los vas utilizando, te vas familiarizando con ellos y eres consciente de su uso. Puedes tú elaborar un escrito donde menciones algún aspecto de tu vida cotidiana y mencionar esas preposiciones te ayudará a practicar dicho significado. De esa forma estarás siendo consciente, repito, de que estás utilizando preposiciones. Bien. El siguiente tema es recursos gráficos en un guión de exposición. Si te acuerdas, en este tema mencionamos que es importante utilizar recursos gráficos, ayudas visuales para poder dar un tema, para poder explicarlo, para sentirnos un poco más seguros. La seguridad viene del dominio del tema, pero los recursos gráficos nos ayudarán a poder sustentar mejor el tema y convencer más a la audiencia. En este caso, mira, te pido que observes la imagen y respondas qué es lo que está haciendo esta persona, cómo es que se ve. Yo la veo un poco insegura, dudosa, la cara que tiene, como si no supiera qué hacer al estar al frente, pues, de una exposición. Y por eso mismo te pongo esta cápsula de cuerpo y salud que dice: ¿has sentido nervios al exponer frente a tu grupo? Si tu respuesta es sí, esto es lo que le sucede al cuerpo. El cerebro, específicamente el hipotálamo, da la orden para liberar adrenalina. Con ella el cuerpo comienza a prepararse para un peligro, huir o luchar. Por eso notarás que comienzas a sudar, tu corazón se acelera, la boca se reseca. Para evitarlo, recuerda que no existe un peligro real. Al hablar frente al público, mantén la cabeza erguida, los hombros hacia atrás, respira lento y hazlo con tranquilidad, habla con tranquilidad. Eso te ayudará para tener un mejor dominio de lo que vayas a exponer.
esa respuesta es instintiva. ¿A qué me refiero? A que cuando el cuerpo siente que hay un peligro latente, es decir, cercano, nos segrega adrenalina para, como dice el texto, huir o luchar. Esa respuesta instintiva está de nosotros de una manera primitiva para poder defendernos, cuando el hombre antes no vivía de una forma organizada como la conocemos hoy en día, sino tenía que defenderse de algunas otras especies que estaban dentro del hábitat, como lo hacen ahora pues, los animales. En ese sentido, por eso tenemos esa respuesta instintiva de liberar adrenalina, pero tenemos el acto consciente de pensar, oye, no estoy en un problema, nadie me va a hacer algo, no me va a pasar nada, para empezar a calmarnos, empezar a respirar tranquilos y saber que no pasa nada, que solo es una exposición, ¿ok? Bajo esos criterios. Por eso es importante también tener un guión para exponer y los recursos gráficos pertinentes para poder utilizarlo. ¿A qué te ayudará? Como está aquí en la imagen. La primera imagen que te presento es la persona como te la mostraba en la primera diapositiva, como ya lo vimos en la sesión anterior. Y en la siguiente imagen ya está con los recursos gráficos. Y te repito, como te lo dije en su momento en la sesión anterior, no es que los recursos gráficos hagan que la persona domine el contenido, pero le ayudan. En este caso está hablando del sistema solar. Le ayuda a recordar. En este caso, por ejemplo, si en tu escuela a la hora de exponer cuentan con proyector y lo estás dando una exposición en PowerPoint o en alguna otra software de presentaciones, el colocar palabras clave y algunas imágenes te ayudará a ti a recordar y hará que la exposición sea más ilustrativa, es decir, que ayude a captar la atención de tus compañeros, para que de esa forma la clase sea más fluida, se le quede el contenido a tus compañeros, tú la recuerdes con gusto y tengas esa experiencia agregada a tus saberes que ya expusiste y lo hiciste bien y que utilizaste los recursos gráficos necesarios y pertinentes para exponer. Bien, vamos a continuar. Entonces, para exponer, pues necesito una serie de pasos que ya vimos en la guía y pasos para exponer oralmente un tema. Pero lo que quiero yo agregar a esto es esta listita, este registro que te ayudará a poder valorar cómo es tu exposición. Esta listita tal vez pues la puede utilizar también tu maestro. En su momento cuando ustedes exponen, lo puedes utilizar en casa, si quieres practicar. Tiene los criterios de valoración y tiene expositores 1, 2 y 3, es decir, si pasan 3 personas diferentes, en este caso pues serás tú únicamente el expositor 1, o si quieres hacer en casa algo donde expongan tus hermanos, etcétera, puedes utilizar este formato y colocar una calificación que puede ser del 5 al 10, o puede ser en algún otro criterio, donde pongas R de regular, B de bien, MB de muy bien y E de excelente. Y de esa manera valorar la exposición. Incluso, ¿por qué no? Te puedes grabar tú y ver con ojo crítico lo que tú estés realizando a la hora de exponer, y ya cuando estés listo, ya sea poder grabar una versión definitiva del video o cuando se regrese a la presencialidad, exponer con tus compañeros. En este caso, ¿cuáles son esos criterios? Explica claramente el tema consultado en el guión. Consultando el guión, perdón. Explica claramente el tema consultando el guión. Es decir, tiene su guión donde explica adecuadamente, donde no se le nota que esté titubeando, recurre a él si es necesario y ahí se puede poner una valoración. Presenta una estructura ordenada, es decir, que no brincan los temas de uno al otro, sino que hay una congruencia. Si te toca hablar de, a lo mejor en la clase de historia de la independencia, por decirte,
pues que estés hablando de los elementos de la independencia y no brinques de repente a otra temática que no tenga nada que ver, que tenga una estructura ordenada. Su postura y el volumen de voz son adecuadas. Eso es muy importante porque muchas veces cuando pasamos al frente, por lo mismo que mencionamos hace rato, nos da pena, nos da vergüenza y bajamos el tono de voz, pensando que eso va a hacer que no nos escuchen los demás y que por lo tanto no nos van a criticar. Pero no es un buen mecanismo de defensa. Hay que hablar claro, con un volumen de voz adecuado, no gritando, sino un tono de voz adecuado donde los demás me escuchen y entiendan lo que estoy diciendo para que cuando vaya a variar la voz, que tenga que elevarla, pues se entienda que es con mayor énfasis o algún diálogo, etcétera. En cuanto a eso es muy importante. Utiliza recursos gráficos como apoyo, eso también, como ya lo vimos en las diapositivas anteriores, podría ser un criterio de valoración para una exposición, donde el maestro, el juez, en caso de que sea algún concurso, pues valorará si tú estás empleando adecuadamente pues esos apoyos gráficos, que pueden ser mapas, que pueden ser ilustraciones, que pueden ser fotografías, etcétera, para poder darle mayor énfasis a lo que tú quieres dar a conocer. Un organizador gráfico, que puede ser un esquema, etcétera. Eso dependerá de ti, del tema que tú vayas a exponer. Bueno, vamos a leer esta actividad puntual que dice: al ser parte de la audiencia en una conferencia o exposición, también debes asumir conductas como permanecer atento, tomar notas de lo más interesante de la presentación, hacer preguntas para aclarar alguna duda o compartir información con el expositor y la audiencia. Eso es muy importante porque así como se pide respeto cuando nosotros pasamos al frente al hablar y queremos que los demás estén callados, pues es importante también nuestra actitud con respecto a los demás para que nos puedan escuchar. ¿Sí? Para que podamos ser escuchados. El círculo de la comunicación, recuerda que tiene un emisor y el ciclo tiene un emisor y un receptor, y en una exposición así, la persona que habla, el expositor, es el emisor y tú eres el receptor. Cuando tú haces la pregunta es al revés y por lo tanto uno tendrá que permanecer callado para escuchar el mensaje del próximo. Ten en cuenta que en una exposición es muy importante cuidar el lenguaje corporal para lograr una buena comunicación del tema. Por eso evitar cuidar los gestos. A veces la gente puede malentender los gestos, por eso no podemos estar haciendo caras que pueden ser interpretadas. No sé, como dicen coloquialmente, a lo mejor hacer una cara de fuchi cuando una persona está exponiendo, pues tú mismo le estás dando a entender que no te interesa lo que esa persona está diciendo al frente. Hay que cuidar mucho esa parte. Cuando participamos en clase, igual, respetar a tus compañeros. Bien, el siguiente tema es el relato histórico. El relato histórico es un tipo de texto narrativo en el que se describen hechos o sucesos ocurridos en el pasado. Está escrito en un lenguaje formal y con términos o conceptos propios del periodo que narra. Presenta la información de manera cronológica, explica qué eventos ocurrieron primero y cuáles después, pues historia. Por lo tanto, debe estar escrito en ese lenguaje formal que establece y conceptualiza el tiempo y es narrado. Puede ser narrado en primera persona si un personaje lo ha narrado y lo ha escrito. Puede ser narrado en primera persona o puede ser narrado en tercera persona cuando es narrado por otra persona que no está involucrada en el hecho, pero que lo observa o que ha recopilado la información para poder establecer un relato histórico. Por lo tanto, el relato histórico explica las causas y consecuencias de un suceso y esto permite entender qué originó todo y valora de manera más objetiva los hechos descritos. En un relato histórico es importante tomar en cuenta que hay versiones. En ocasiones las versiones pueden diferir por ejemplo, en una guerra, el que ha ganado la guerra contra el que ha sido vencido. Y esto es importante tomarlo en cuenta para los relatos históricos, para caer en la versión adecuada, ¿sí? En base a tu criterio, tú decides quién es el ganador, en base a lo que
tú percibas. Mira, por ejemplo, dice, todos los relatos son interpretaciones de los hechos ocurridos en el pasado. Es imposible verificar si ocurrieron tal y como se mencionan. Por tal motivo, lo conveniente es consultar información en varias fuentes para contrastarla y formar tu propio criterio. Tú tienes tus propias ideas, tus concepciones, los valores que te ha dado tu familia, y esos ayudarán a que tú, al escuchar un relato histórico o un hecho, puedas contrastar esa información y adquirir lo que tú consideres como verdadero, ¿sí? Eso es lo que ayuda a el poder analizar los relatos históricos y tener un criterio más amplio de lo que se dice. Bien, pues con esto damos por concluido el cierre de español de sexto de primaria, deseando que haya sido provechoso este repaso y sobre todo que lo que hayamos compartido en cápsulas anteriores también haya sido de gran ayuda para consolidar tus aprendizajes esperados y que pudieras estar aprendiendo en casa. Agradecemos tu atención y agradecemos la atención de los padres de familia que estuvieron al tanto de estas cápsulas. Vamos a seguir avanzando, estamos para apoyarte y sobre todo a seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Vamos a estar a la expectativa del inicio del ciclo escolar próximo para continuar aprendiendo y de esta forma esto forme parte de nuestras experiencias, de nuestro bagaje previo y continuemos aprendiendo de la vida, aprendiendo en casa, aprendiendo en la escuela para fusionar todo eso y ser cada vez mejores seres humanos. Muy bien, nos vemos entonces después. Seguimos aprendiendo juntos.